Pues os voy a explicar a continuación un estudio, básicamente es de definición de mecánicas de juego, a partir de la evaluación de técnicas centradas en experiencia de usuario. Por lo tanto, es una de las fases de una investigación mucho más elevada dentro del campo de la experiencia de usuario, cómo incluir la gamificación como sistema de motivación cuando se crea una sesión con usuarios. A partir de este estudio, bueno, lo estamos realizando con la Universidad Complutense, junto con el grupo de investigación que estamos en La Salle. Creo que son más de 20. Puedo seguir hablando, pero... Vale. Entonces, antes de empezar, quizás hacer un repaso, aunque todos sepamos lo que es gamificación, ¿no? Que básicamente es aplicar mecánicas de juego en entornos que no son de juego, entornos no lúdicos. A partir de esta definición, lo que vamos a trabajar es dentro de esta definición concreta de estos tres autores que supongo que todos conocemos, de 2004, que básicamente son mecánicas, dinámicas y percepciones. Por lo tanto, ¿qué acciones hacemos? ¿Qué dinámicas aplicamos para poder tener en cuenta estas acciones y qué perciben los usuarios de estas acciones de juego? Aparte, tenemos un criterio extra, por así decirlo, que serían los elementos de juego. ¿Hasta qué punto se difieren de lo que sería una mecánica? Seguimos con la parte de contexto. Se analizan tres frameworks concretos, que son los frameworks que más se utilizan para poder crear sistemas gamificados. En este caso tenemos el framework del Model Canvas de Sergio Jiménez, el de Andrzej Marczewski y el de Yu-Kai Chu, ¿vale? A partir de aquí, el de Sergio Jiménez se basa básicamente en tener un canvas que está basado en el Business Model Canvas y a partir de aquí poder aplicar estas mecánicas, dinámicas y estéticas. Por lo tanto, tenemos un gran plafón donde nosotros mismos podemos ir tomando decisiones de cómo puede ser nuestro sistema gamificado. A partir de aquí tenemos el de Andrzej Marczewski, que básicamente se centra, como veis aquí en el círculo, en definir primero cuál es el problema, cuáles las personas y cómo podemos conseguir el éxito. Y a partir de aquí ir profundizando un poquito más, ¿no? Que es la fase de descubrimiento, la fase de crear las acciones a partir de elementos motivacionales. Después tenemos el de Yu-Kai Chu, que es Loctalysis, que básicamente es definir unos objetivos, unas mecánicas de juego, pero está mucho más centrado en emociones de usuario, que es lo que realmente se quiere trabajar, el punto de vista de motivaciones y de emociones de usuario. A partir de aquí, para poder llegar a un consenso de qué significa mecánicas de juego, para diferentes expertos se hizo un estudio previo, que básicamente se trataba de ordenar estos tres frameworks, todo por expertos, y a partir de aquí que intentaran crear cuál es su aproximación de qué es mecánica, dinámica y estética. Y realmente hay una gran dispersión y por lo tanto había poco consenso de qué era para ellos realmente la gamificación y cómo llegar al detalle. Entonces, el objetivo del estudio, ¿cuál es? Precisamente llegar al detalle de cuál es un criterio unificado por todos los expertos en gamificación que den sentido a qué significa mecánica, qué significa elemento, dinámica o percepción. A partir de aquí, ¿cuál es el público? Pues se trabaja el estudio con expertos en gamificación y en mecánicas de juego y este estudio está dirigido a otro tipo de expertos que son expertos en experiencia de usuario. Por lo tanto, son personas que no entienden el vocabulario de gamificación ni entienden cómo profundizar. Por eso nos interesaba llegar al detalle. Como metodología, primero se aplicó en esta pequeña ordenación que habéis visto antes, lo que se llama un card sorting, que es una técnica de experiencia de usuario para ordenar diferentes elementos. A partir de aquí, mecánicas de juego y después ya pasamos al cuestionario que se entrará en detalle. En este caso, el card sorting se realizó con 5 participantes únicamente, porque se quería realizar una primera aproximación de qué es mecánica y cuál es el primer consenso, y a partir de aquí se realizaban 4 pasos, ¿no? La parte de la entrega de las tarjetas, la ordenación y que entre todos definieran qué agrupaciones y qué nombre ponían en estas agrupaciones. Aquí tenéis el resultado, ¿vale? Aquí nos están saliendo los porcentajes. Los resultados básicamente nos dan muchos datos, sobre todo de Andrzej Marczewski, que a partir de aquí sí que tenemos datos de que básicamente todo su sistema se está centrando en mecánicas de juego. Cuando pasamos de esta ordenación de tarjetas general a un cuestionario con mucho más detalle, la prueba ya se realizó de forma individualizada y con 14 consultores
en gamificación con más de 5 años de experiencia. Que en gamificación, como sabéis, entre 15, 4 años, 5, realmente son expertos en poder gamificar sistemas. Este cuestionario se basó en tres pasos. Por un lado, era discernir qué es mecánica y qué no. El siguiente es seleccionar si el nombre era adecuado o no y poner un nuevo nombre, definir el término y, por otro lado, es revisar el término. Lo importante de este resultado, que pasamos de 58 mecánicas que seleccionamos del primer sistema a 14. ¿De acuerdo? Por lo tanto, reducimos con estos expertos el número de mecánicas de juego. Ellos creyeron que estas son las 14 mecánicas de juego analizadas, como os digo, a partir de 3 frameworks diferentes. ¿Cómo se pudo adquirir, ¿no?, cada una de las mecánicas? Pues aquí tenemos las valoraciones individuales de cada uno de los consultores que nos dan un aprecio de que realmente están hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Que sería atender a una cita, ¿no?, definido por diferentes maneras. Lo mismo nos pasa con los retos. Los retos también están basados en diferentes apreciaciones que están diciendo los expertos, que en realidad están hablando de lo mismo, están hablando de estos retos o de estas acciones. Y a partir de aquí, como os he dicho antes, que se basaba el estudio realizado por expertos en gamificación con la conclusión de expertos que no son del ámbito de gamificación, básicamente lo que se hacían son propuestas de nuevos nombres en estas mecánicas de juego que habían seleccionado anteriormente. Entonces, como veis, la propuesta de nuevo nombre básicamente se basa en una traducción del inglés al español, ¿vale? Como conclusiones, pues básicamente los resultados cuantitativos que se han hecho permiten definir un poquito más qué es mecánica de juego con un poco de consenso. Las mecánicas de Andrzej Marczewski son las que se consideran más mecánicas de juego, no Octalysis y el resto. Y bueno, básicamente los resultados es lo que nos dicen esto, ¿no?, de poder definir una aplicación general a llegar a un consenso de qué es gamificación y cuál es la mecánica de juego adecuada. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, gracias.